Algunos de los distintos tipos de hidrocarburos que podemos encontrar dentro del petróleo son el metano, el hexano, el benceno, el octano y el eteno. Estos son como que de los más importantes, entonces por eso que vamos a ver un poco sobre sus enlaces, los tipos de enlaces que tienen, las geometrías y pues su polaridad. El metano, que podemos ver su estructura de Lewis en la pantalla, es un compuesto que tiene su geometría molecular es tetraédrica. Tiene enlace covalente, como ya lo mencioné anteriormente, y es un compuesto no polar. Es decir, también que tiene enlaces simples y, como podemos ver por la fórmula, tiene una molécula de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. Mientras tanto, podemos ver que el hexano es un compuesto igual también covalente no polar, al igual que la mayoría de los hidrocarburos, pero esta cuenta con 6 moléculas de carbono y 14 de hidrógeno. Es decir que, a pesar de que sigue siendo un poco más grande que el metano, también es un compuesto bastante sencillo en comparación con los demás, y este hidrocarburo también cuenta con enlaces simples nada más. Ahora podemos ver aquí el benceno. Este hidrocarburo es un hidrocarburo que tiene 6 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de carbono, es decir que son 6 moléculas de una y 6 moléculas de otra, están iguales. Esta también tiene enlace covalente no polar, y este, sin embargo, tiene enlaces simples y dobles. Los enlaces simples se pueden ver entre carbonos con hidrógenos, pero también podemos ver que tiene enlaces dobles entre algunos de los carbonos. Esto se hace de esta manera para que se pueda completar el octeto entre los enlaces de carbono que tenemos. Es por eso que se pueden dar cuenta que tiene una estructura algo cíclica, para que de esa forma se pueda completar el octeto en todos los carbonos, y pues los enlaces dobles solo se encuentran en 3 enlaces distintos. Ahora podemos ver que el eteno es un compuesto que solo tiene 2 enlaces de carbono y 4 de hidrógeno. Esto también, a pesar de que es un enlace covalente igual no polar, podemos ver que este también tiene enlaces simples y dobles. Los enlaces simples los podemos ver entre los hidrógenos con los carbonos, pero entre los dos carbonos hay un enlace doble. En el octano podemos ver cómo pues es bastante grande en comparación con los otros. Es el hidrocarburo más grande que tenemos dentro del petróleo, que este tiene 8 moléculas de carbono y 18 moléculas de hidrógeno. El octano tiene también enlaces solamente simples, aunque sea de bastante grande, pero tiene enlace covalente no polar, igual que el resto de los hidrocarburos. Ahora, para finalizar, podemos ver que el agua es una molécula bastante simple, es un compuesto simple. También tiene enlaces simples. Este, sin embargo, es un enlace covalente polar. Sin embargo, en comparación con los hidrocarburos, que como vimos todos son covalentes no polares, el agua es un covalente polar, y este se compone por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y como podemos ver en esta imagen de su geometría molecular, el compuesto del agua tiene una forma tetraédrica angular. Los compuestos de este problema también los podemos clasificar, ya sea por su enlace o por su polaridad. Si los dividimos por sus enlaces, podemos encontrar que solo tenemos compuestos con enlaces simples y dobles. Los compuestos con enlaces simples dentro del problema son el agua, el octano, el hexano y el metano, mientras que si los dividimos por enlace doble, tenemos al benceno y el eteno nada más. Si los queremos dividir según su polaridad, en este caso, como todos son enlaces covalentes, los tenemos divididos solamente en enlaces polares y no polares. El único compuesto dentro de este problema que tiene enlace polar es el agua, mientras que los enlaces no polares pues son todos los hidrocarburos que mencionamos anteriormente, que son el metano, el eteno, el hexano, el benceno y el octano. En este problema hay varios compuestos que por lo cual tienen diferentes propiedades. Estas propiedades son definidas a través de la estructura de las moléculas de estos compuestos, por lo cual que va a definir estas propiedades como la geometría, la masa molar y entre otras. Ahora, vámonos concentrados a un compuesto muy importante en el problema, el agua. El agua está compuesto por el H2O, que lo cual es 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno.
Ahora, a través de la configuración de los electrones de valencia de esta molécula, se puede ver que esta molécula es completamente polar, ya que el oxígeno tira más de los electrones del hidrógeno que del hidrógeno al oxígeno. Ahora, debido a esto, va a ser una carga parcial. El oxígeno va a tener una carga parcial negativa, ya que tiene electrones de más, y el hidrógeno va a tener una carga parcial positiva, ya que le faltan esos electrones. Esta molécula es covalente, ya que es un enlace de dos gases y además es un enlace que el oxígeno todavía no se lleva por completo ese electrón del hidrógeno. Ahora, viendo las características físicas del oxígeno, podemos ver cómo este enlace es líquido en temperatura ambiente de 20 a 25 grados Celsius y además, gracias a su polaridad, tenemos una masa molar de 18.015 gramos por mol y la densidad es bastante grande, ya que entran muchas moléculas en poco espacio, por lo cual desde 997 kilogramos por metro cúbico. Ahora, el otro compuesto son los hidrocarburos. Los hidrocarburos están hechos de moléculas de hidrógeno y carbono. A comparación con el agua, estos mantienen el átomo central siempre enlazado, por lo cual el átomo central, que es el carbono, va a estar enlazado por los hidrógenos a sus laterales y por la parte de arriba y por la parte de abajo. El carbono va a estar jalando de igual manera a estas moléculas y por lo cual es una estructura apolar. También podemos ver que esta molécula es covalente apolar y sus estados físicos varían entre líquido y gaseoso, por lo cual solo etano y metano son gaseosos. Y por último, la densidad es menor a que la del agua. Sabemos que el tipo de enlace de los compuestos que está presente dentro del petróleo son principalmente enlaces covalentes del tipo no polar. Es gracias a esto que podemos determinar algunas de sus características, como por ejemplo su insolubilidad en agua. Pero, ¿qué podemos saber a partir de las fuerzas intermoleculares? Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, podemos ver que el agua tiende a formar puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que en su estructura cuenta con hidrógenos que son capaces de juntarse con otros elementos más electronegativos, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, en este caso el oxígeno. Gracias a esto, el agua tiende a tener una densidad mucho mayor que los hidrocarburos presentes en el petróleo, ya que sus moléculas cuentan con fuerzas intermoleculares mucho más fuertes y se mantienen más pegadas. Los hidrocarburos, por su parte, cuentan principalmente con fuerzas de dispersión, ya que, como son elementos no polares, la única manera en la que pueden relacionarse es a través de dipolos inducidos instantáneamente. Aún así, existe una gran variedad en esas densidades, ya que los hidrocarburos pueden tener uno o muchos más carbonos dentro de sus estructuras, lo que cambia su tamaño, su peso molecular y la superficie que abarcan. Esto tiene un impacto directo en la densidad de los mismos. Gracias a este tamaño y a este peso molecular antes mencionados, podemos determinar una característica como la viscosidad, ya que a pesar de tener fuerzas intermoleculares más débiles que el agua, gracias a este tamaño y a esta gran superficie que abarcan, podemos determinar que su viscosidad será normalmente mayor que las del agua. Con estos mismos factores, de igual forma podemos determinar el punto de ebullición de los hidrocarburos, ya que al tener mayor peso molecular, las fuerzas intermoleculares son más eficientes, lo que quiere decir que entre más carbonos tenga la estructura del hidrocarburo, su punto de ebullición será más alto. Es de esta manera que prácticamente debajo de los 6 carbonos, los puntos de ebullición se encuentran por debajo del agua. Sin embargo, superando esta cantidad, debido a esta nueva eficiencia por un mayor tamaño, tenemos que los puntos de ebullición superan los del agua. Cuando hablamos de tensión superficial, podemos relacionarlo directamente con la magnitud de las fuerzas intermoleculares que actúan dentro de la sustancia. Es así que el agua, al tener puentes de hidrógeno, que son mucho mayores que las fuerzas de dispersión presentes en los hidrocarburos, tiene una tensión superficial mucho mayor. Teniendo estos datos en cuenta, podemos tener una aproximación más cercana a la manera en la que estas sustancias interactúan al momento de un derrame, teniendo datos como su viscosidad, densidades, tensión superficial y la insolubilidad de los hidrocarburos dentro del agua. Para solucionar la situación problema proponemos el uso de nanopartículas de hierro. Es un método experimental pero prometedor que basa su funcionamiento en la absorción, que es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos son atrapados o retenidos en una superficie.
Una de las muchas aplicaciones para las nanopartículas de hierro es la limpieza de derrames de crudo, debido a sus propiedades absorbentes y su gran capacidad para cubrir campos magnéticos. Esto hace que sean ideales para cubrir este trabajo. Todo apunta a que el uso de un ferrofluido compuesto de nanopartículas de hierro y una microemulsión sí puede ser usado como un método eficaz, rentable y amigable con el medio ambiente, para así contrarrestar derrames de crudo en el mar. Y bueno, ¿cuál es la toxicidad de las sustancias involucradas en esta problemática? El petróleo cuenta con muchas sustancias muy tóxicas, las cuales generan un impacto muy grande en el medio ambiente si este no se maneja de la manera adecuada. El petróleo, ya sea crudo o refinado o cualquier otro tipo de hidrocarburo, destruye los ecosistemas marinos y terrestres al producir una o más sustancias. La forma en la que el petróleo derramado afecta al medio ambiente es muy variado y complejo. Eh, las más comunes afectaciones por derrames de petróleo las podemos encontrar en el mar y en el suelo. En el mar, este bloquea la entrada de luz, lo que hace que las plantas no puedan realizar su proceso fotosintético de manera adecuada. Y en el suelo, este genera minerales tóxicos, los cuales son absorbidos por las plantas y además conduce a un deterioro de la estructura del suelo, lo que hace que ya no se pueda volver a cultivar en ese suelo. Un ejemplo de estas sustancias altamente contaminantes y nocivas para la salud la podemos encontrar en el metano. El metano es una sustancia la cual puede llegar a contaminar más que el dióxido de carbono, ya que esta atrapa 28 veces más calor que el dióxido de carbono. También es muy nociva para la salud, ya que al estar uno en contacto por mucho tiempo con el metano, puede provocarnos una pérdida del conocimiento. Otra sustancia que podemos encontrar muy tóxica en el petróleo es el eteno. Esta sustancia es extremadamente flamable y al estar en contacto mucho tiempo con ella, puede provocar mareos, fatiga y pérdida del conocimiento, al igual que el metano. Este también es un cancerígeno y puede alterar de forma permanente el ADN del ser humano. Dentro de las sustancias menos contaminantes que podemos encontrar en el petróleo, de hecho la menos contaminante es el hexano, ya que esta sustancia se evapora rápidamente al estar en temperatura ambiente. Y bueno, como reflexión sobre el impacto ambiental y social que tuvo este problema, creemos que este y muchos problemas de la misma índole deben de ser atacados a través de la prevención, ya que muchos de estos accidentes son provocados gracias a la negligencia o descuidos del ser humano. Se deben implementar buenas campañas de supervisión y certificación de empresas, ya sea públicas o privadas, que se dediquen a manejar sustancias peligrosas para el medio ambiente y para la salud humana. Este problema que atacamos en específico sobre el derrame en Cadereyta afectó de manera directa a poblados y ciudades que utilizan el río San Juan, el cual fue el principal afectado, como una fuente de agua potable para realizar distintas actividades económicas. Esto, por supuesto, que causó descontento entre los pobladores y líderes de la región, ya que estos se sumaron a una serie de protestas, las cuales le exigían a la empresa responsable una indemnización millonaria para resolver este problema. Dicha empresa se lavó las manos diciendo que no había ningún tipo de afectación a la zona. Y a la fecha los pobladores y los líderes de la región aseguran que el agua sigue sin ser potable y el suelo sigue sin ser cultivable. Esta comunidad, la cual fue afectada por el derrame, claramente no le fue respetado su derecho al agua y a un medio ambiente sano, ya que las afectaciones que tuvo este derrame sobre el suelo y el agua fueron prácticamente permanentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que el derecho al agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua. El agua del río San Juan ya no cumple con estas características debido a esta problemática. Y más que el impacto ambiental que tuvo este derrame sobre la flora, fauna, el agua y el suelo de la región, lo que más afectó fue la pobre e incompetente forma de abordar el problema por parte de las autoridades y de Pemex,
ya que éstas apoyaron de manera muy escasa a la comunidad.